Vamos a concluir el desarrollo de la clase 2 de Tecnología Mecánica a través del video número 3. En él nos vamos a referir a los procesos de torneado y hacia el final la productividad y la economía de mecanizado. En relación a los procesos de torneado, arrancamos haciéndonos una pregunta. ¿Cuáles y cuántos son los ejes en un torno? En un torno solamente tenemos dos ejes, el longitudinal y el transversal. Como estas máquinas se destinan a fabricar piezas de revolución, las piezas de revolución tienen una particularidad, que si yo las corto en forma ficticia con un plano que contenga su eje de rotación, cualquiera sea la posición angular del plano de corte, la sección será siempre la misma, de manera tal que para generar una pieza de 3 dimensiones en el torno, la máquina tendrá que poner a girar el material y a controlar los desplazamientos de la punta de la herramienta en un plano, es decir, en dos ejes. Esos dos ejes los podemos visualizar en esta transparencia, a la cual también le hemos agregado la designación que suelen tener los ejes en las máquinas de control numérico. Concretamente, hay una indicación mediante una norma que los ejes lineales de las máquinas de control numérico se deben designar con las últimas 3 letras del abecedario. En el caso del torno, al eje longitudinal le corresponde la letra Z y al eje transversal la letra X. Vamos a ver a modo de ejemplo el desarrollo del proceso de fabricación de una pieza única y sencilla como es el eje de este plano de fabricación. En el plano nos indican las medidas generales, tolerancias, algunas indicaciones particulares, el tipo de material, que es un acero ST42 de 42 de tensión de rotura, inclusive nos dan las medidas del material de partida o las medidas del bruto, que es diámetro 35 por 305 milímetros de longitud. Dado que se trata de una pieza única, todo el proceso se desarrollará en máquinas convencionales. A partir de una barra de 35 milímetros y en un serrucho mecánico, se cortará un tocho a la longitud de 305 milímetros. Luego se lo lleva al torno, se le realiza en forma secuencial en uno de sus extremos una operación de frenteado y de centro con una mecha de centro, y luego se repite la misma secuencia de operaciones en el otro extremo de la barra, tal que en la operación 4 ya se la pueda sostener a la pieza entre la contrapunta que está a la derecha y el plato de arrastre que está a la izquierda para poder desarrollar todas las operaciones que requiera la pieza. En cuanto a las máquinas, tenemos en esta transparencia un torno paralelo. Un torno cuyo plato es un plato autocentrante de 3 mordazas, que tiene aquí su caja de velocidad, su caja de avances o Norton, el carro porta herramienta y lo que se denomina contrapunta, para el soporte de piezas esbeltas. Acá tenemos la bancada de la máquina. Este tipo de máquinas se destinan al mecanizado convencional de piezas chicas y medianas. En el caso que el tamaño de las piezas aumente y nos estamos refiriendo a sus diámetros y largos, tendremos que optar por un torno paralelo para piezas grandes. Este torno presenta un plato de 4 mordazas. Fíjense que tenemos 4 ranuras sobre el plato del torno. Se dice que este plato es de mordazas independientes y sirve tanto para el mecanizado de piezas de revolución como para el mecanizado de piezas que no son de revolución, pero que requieren algunas operaciones de torneado. También esta máquina presenta un dispositivo típico que se denomina luneta y se utiliza para realizar una soportación central de la pieza tomada entre plato y contrapunta en piezas largas. Eso es para o con la finalidad de controlar las vibraciones, de minimizar la flecha de la pieza.
Hay piezas que son de revolución, que lo son de gran diámetro, pero son cortas. Entonces no se puede mecanizar en las máquinas anteriores, sino que tenemos que hacerlo en un torno denominado de refrenteado. Los tornos de refrenteado son tornos que tienen el eje de rotación del material alto, suelen tener platos grandes, en este caso también un plato de 4 mordazas independientes, y como las piezas son cortas, no tienen contrapunta y tampoco luneta. Si el tamaño de las piezas sigue aumentando, si el peso de la pieza sigue aumentando, tendremos que optar por un torno vertical, en el cual el eje de la máquina es un eje vertical. Acá tenemos el plato de la máquina, también dotado de 4 mordazas independientes, una estructura de máquina en formato de O que le da extrema rigidez, las herramientas que tienen la posibilidad de ser reguladas en altura y también en forma radial para poder mecanizar los distintos largos y los distintos diámetros en el material que tengamos que tornear en esta máquina. Y bueno, ya pasando ahora a las máquinas controladas mediante un CNC, tenemos un torno de 2 ejes, en este caso de la firma Haas. Para poder visualizar un poco las capacidades y las características de estas máquinas, vamos a ver un video de la empresa Mazak de un torno de control numérico que posee un sistema transportador de viruta. Ese sistema de transportador de viruta trabaja asociado con la bancada inclinada de la máquina que se ve acá, tal que la viruta cuando cae sobre la bancada viene al frente de la máquina, lo toma el transportador, se lo lleva y lo tira dentro de este recipiente. ¿Por qué necesitamos sacar la viruta en el torno? Los tornos de control numérico se caracterizan por su alto nivel de productividad. Sabemos que los coeficientes RZ son coeficientes grandes, que la viruta ocupa mucho espacio. Entonces, para no tener que detener el proceso de fabricación, para que la máquina se dedique a fabricar, es que vienen con estos sistemas transportadores de viruta. Asimismo, es importante también sacar la viruta de la máquina porque, como suele ser de las partes intervenientes la que mayor cantidad de calor se lleva, si nosotros la dejamos en la máquina, habitualmente el 70% de las deformaciones que sufren las máquinas herramientas tienen que ver con fuentes de calor. Entonces, por esa razón también es necesario sacar a la viruta de la máquina herramienta. Acá la máquina arranca haciendo una operación de frenteado, es decir, un plano en el frente de la barra. Ahora está haciendo una operación de torneado o de cilindrado, como se le suele denominar. Esto sería en condiciones de mecanizado medio por el espesor de viruta que estamos observando, ¿no? Ahora hace un cambio de herramienta a una herramienta de 55 grados, una herramienta D, que tiene la capacidad de hacer entallas de forma. Ahora va a controlar las dimensiones de esa herramienta. Primero lo hace en X, ahora lo hace en Z, y eso lo realiza con el tool setter, que es un dispositivo de medición que trae la máquina, a los efectos de que su herramienta, la herramienta que controló, lo haga el trabajo de la mejor manera posible, dado que se trata de una herramienta de terminación. Ahora estamos observando unas operaciones de torneado interior. No nos mostraron cómo se realizó el agujero. El agujero previo era muy grande, con lo cual particularmente esta herramienta es muy robusta, lo que quizás muchas de las veces no suele ser lo común, lo habitual, ¿no? Y bueno, un detalle que podemos observar en la finalización del video es que el plato era un plato de 3 mordazas de los autos entrantes. Acá tenemos prácticamente todos los tipos de operaciones que nosotros podemos realizar en los tornos, ya sean estos convencionales o de control numérico.
Empezando arriba a la izquierda y yendo siempre hacia la derecha y hacia abajo, la primera operación es un frenteado, el facing. Después tenemos un torneado cónico, un torneado de forma, y la cuarta operación es un torneado pero con una herramienta de forma, en donde generamos una superficie con una forma que es una réplica del perfil que tiene la herramienta de corte. En el medio tenemos una operación que sería puede ser de ranurado o si llega hasta el centro de tronzado. Luego tenemos una operación de roscado. Abajo a la izquierda, torneado interior, un agujereado concéntrico y una operación de moleteado. Estas operaciones las podemos realizar con herramientas que se destinan a la producción de bajas series de piezas, pudiendo ser bit de acero rápido, como son las herramientas que están a la izquierda, o herramientas de metal duro soldados, como las que están a la derecha. Ambas son herramientas que requieren ser afiladas, o sea, para que puedan realizar su trabajo, necesitan de una capacidad en el operario de que él pueda darle forma a la herramienta, particularmente en un todo, en la herramienta de acero rápido, y en las herramientas de metal duro tendrá que ir repasando el filo. Evidentemente, las condiciones y capacidades de corte de estas herramientas van a estar supeditadas a la habilidad del operario, ¿no es cierto? Ahora, para poder trabajar en todo tipo de operación de torneado en estas bajas series de piezas, es que en relación a las herramientas con insertos soldados existen una enorme diversidad de portainsertos con insertos que permiten realizar tanto operaciones del lado izquierdo como del lado derecho, en el interior de la pieza, en el exterior y en todas las modalidades que mencionamos antes. Eso está regulado a través de la norma DIN y cada uno de esos mangos tiene una designación DIN con un número, tal que, por ejemplo, una herramienta para roscado interior sería una DIN 283. En cuanto a las herramientas con insertos de fijación mecánica, acá tenemos una cantidad de insertos del tipo D, es decir, de 55 grados, con orificio central. A la derecha tenemos un portainserto que no se corresponde con ese inserto y tiene un sistema de fijación por brida superior. Estas son las herramientas que no requieren el del reafilado, sino simplemente cuando un filo se gastó, lo que uno hace es aflojar el inserto, girarlo a una posición de filo nuevo, apretar y continuar con el trabajo. Por último, en relación a la productividad y la economía de mecanizado, ¿de qué variables depende? Va a depender de la máquina herramienta, de la potencia, velocidad y rigidez que tenga la máquina. También, y este es un concepto muy importante, en utilizar la menor cantidad de máquinas posibles, y si el proceso se pudiera resolver completo en una sola, sería lo mejor. Esto es a lo que apuntan las máquinas multitarea, las máquinas multitasking. La productividad depende de las herramientas. Al usar materiales con gran capacidad de corte, como son los metales duros recubiertos. Como estamos hablando específicamente de las operaciones de torneado, no nos tenemos que olvidar que los materiales que forman viruta larga cuando se los mecanizan, será imprescindible que la herramienta tenga la capacidad de romper la viruta a través del trabajo adecuado del rompeviruta para no complicar el proceso de producción teniendo que detener la máquina por los enriedos que se produce con las virutas largas. La productividad también va a depender del proceso, empleando un diseño para la fabricación que permita completar el mecanizado con la menor cantidad de herramientas que sea posible. Y por último, de utilizar materias primas net shape
o near net shape, es decir, de forma prácticamente terminada, como sería el caso de piezas forjadas o fundidas, porque ustedes recordarán que hemos visto en la primera clase que los procesos de mecanizado son lentos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una forma prácticamente terminada y tenemos que sacar muy poco material por arranque de viruta, el proceso de fabricación va a reducir fuertemente su contenido de mecanizado y su tiempo de mecanizado será óptimo. Muy bien. En relación a las operaciones de torneado, habíamos mencionado que las hay de desbaste cuando nosotros queremos aproximar la forma inicial a la terminada en el menor tiempo posible, sin que nos interese ni cómo queda la superficie, ni con qué medida queda la pieza. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de operaciones de desbaste, como decíamos. Acá tenemos un video corto en donde podemos observar este tipo de operaciones en las cuales se ve cómo la herramienta corta un espesor de viruta importante, ¿no? Las operaciones o de las operaciones de terminación, nosotros no podemos no hacerlas, porque en la operación de terminación es donde vamos a fijar la tolerancia y la terminación superficial de nuestra pieza. Saca muy poquito material, de todas maneras nosotros podemos hacerla trabajar a determinadas condiciones de corte tal que el tiempo de la operación sea el mínimo. Se observó en el video cómo el espesor de viruta es muy pequeño, ¿no? Típico de las operaciones de terminación para reducir al mínimo los esfuerzos de mecanizado y no inducir deformaciones sobre la pieza. Por último, vamos a ver un video en el cual se van a hacer 3 series de mecanizado sobre una barra de acero de 180 Brinell de dureza, en el cual en una longitud de 50 milímetros de largo queremos reducir el diámetro de la barra en 30 milímetros. Eso quiere decir que queremos cortar 15 milímetros por lado. Este proceso lo vamos a desarrollar, como les decía, de 3 formas diferentes, siempre en condiciones de desbaste, ¿no? En primer lugar, vamos a usar un inserto Trigon con un rompeviruta PM de mecanizado medio y vamos a dar 4 pasadas de 4 milímetros aproximadamente, ¿no? El inserto Trigon es un inserto como si fuera triangular, pero tiene ángulo de punta de 80 grados. Vamos ahora a reproducir el proceso, pero usando un inserto romboidal C de 80 grados con un rompeviruta PM, pero dando 3 pasadas de 5 milímetros. Fíjense el espesor que tiene el material que estamos cortando, ¿no? Y por último, y como tercera alternativa, también con un inserto romboidal C, pero ahora con un rompeviruta PR, es decir, para desbaste, vamos a resolver el mecanizado con 2 pasadas de 7,5 milímetros. Tremendo. Ahora tenemos un resumen de los 3 procesos. El primero llevó 22 segundos, el segundo 16, el último 8 segundos. Para pasar del primero al segundo proceso, el consumo de potencia aumentó solamente un 30%, pero para pasar al último, fíjense que se multiplicó por 2,7. Es decir, mientras en las 2 primeras operaciones el proceso puede realizarse con una máquina mediana típica,
El último proceso requiere de una máquina con un motor de husillo muy pero muy potente.